Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Este es Dios preparándonos para celebrar, mis hermanos, lo que celebramos todos los domingos, su encarnación. 2 del 1 al 20 dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, de toda la tierra, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria, de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales. Y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Señor, Padre, tenemos ante nosotros, Señor, una serie de versículos, tal vez los más conocidos, Señor, desde el nacimiento de tu Hijo, Señor. Padre, yo te ruego que nos ayudes, Espíritu Santo, en esta mañana, para que no caigamos en esa familiaridad ante un texto tan conocido, Señor, sino que el misterio de la encarnación sea un motivo de gozo, Señor, en nuestro corazón en esta mañana. Padre, ayúdanos a recordar esta hermosa verdad. Consuela nuestros corazones, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. El Espíritu Santo quita todo lo que estorbe. Glorifícate, mi Señor. Amén y amén. Tome su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, después de lo que hemos venido viendo, cómo el ángel se manifiesta a Zacarías, después a María, todos los cánticos que pasan, y de hecho hoy vamos a ver el cuarto canto registrado por Lucas. Todos los cantos que pasan, esas manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo obrando en ellos. Yo creo que el ambiente estaba expectante, porque ya se había cumplido la primera promesa de Dios, que era el nacimiento de el predecesor, más bien, de Jesús, que era Juan el Bautista. Dios había cumplido. Los vecinos todo alrededor de allí de Judea habían escuchado cómo Zacarías había sido lleno del Espíritu Santo, cómo había profetizado, cómo todas esas manifestaciones de Dios. Bueno, mis hermanos, ahora tocaba la entrada del mero bueno, como decimos nosotros. Ahora tocaba la entrada, mis hermanos, del prometido Mesías, que los judíos, mis hermanos, que todo Israel había estado esperando durante tanto tiempo. 400 años donde Dios no habló, mis hermanos, y ahora Dios iba a hablar como ninguna otra ocasión Dios había hablado, que era a través de la encarnación de nuestro Señor. Mis hermanos, todos están esperando ese momento, como cuando aquí se embaraza una mujer, lo espera. Cuando se embaraza aquí una familia,
esposa. Se empieza a planear todo, mis hermanos. ¿Qué hospital? Su cuarto, su ropa. Empezamos a planear muchas cosas. Dios planeó este nacimiento también. Pero vamos a ver. Siendo el creador del universo, no lo planeó en el palacio. Cuando mi hija iba a nacer, hicimos todo lo que pudimos porque naciera en el mejor hospital del Paso. Como decía mi hermana Guilla, de todos modos, final, las manos de los doctores están en manos de Dios, se acabó. Pero pues en mi responsabilidad humana traté de hacer lo que pude. Mis hermanos, Jesús no nació en el mejor hospital de Judea. Pero no me quiero adelantar. Versículo 1, mis hermanos. Versículos 1, 2 y 3. Abra sus Biblias, si no están las pantallas, mi hermano. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Primeramente, mis hermanos, lo que vemos de Lucas y lo que les he estado comentando. Me encanta Lucas por su manera de escribir, por su manera de registrar los hechos. Y ahora, esto no nomás es relleno, mis hermanos. Esto nos dice dos cosas de Dios. Número uno, esto no es un mito. La historia que estamos por leer no es un mito. La historia que estamos por leer no es una leyenda, no es un cuento inventado, no. Lucas está dando lugar, hechos, nombres, fechas, todo. Lucas nos está posicionando en un momento específico del tiempo donde el mayor nacimiento jamás sobre la tierra que ha habido ocurrió. Pablo nos habla de Augusto César, quien había proclamado un edicto de empadronamiento. Es básicamente un censo. Número 2, lo que nos enseña que Lucas, fíjese, en textos que nos pasamos así, mire. Número 2, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios movió el corazón del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese momento. Dios lo inclinó a su voluntad. Augusto César era el emperador del Imperio Romano, que en ese tiempo, mis hermanos, se extendía de Gran Bretaña hasta parte, si no me mal recuerdo, de África. Toda Europa básicamente estaba bajo el imperio de Europa, Medio Oriente, parte de Asia también, estaba bajo el imperio romano. Mis hermanos, había una profecía, Miqueas 5:2. Había una profecía que Dios tenía que cumplir porque Dios la decretó. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, con esa mayúscula, en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Dice dos cosas. Número uno, de ti, Belén, va a venir Dios. De ti va a salir este que va a liderar Israel. Y aparte, nos dice, sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Otra prueba más de que Jesucristo es Dios. Es eterno. De ti, Belén, iba a salir. Ahora, el problema es este. José y María no vivían en Belén. José y María vivían en Nazaret, Galilea. Mis hermanos, de todos los medios que Dios pudo haber usado para llevar a María y José a Belén, Dios decidió mover el corazón del hombre más poderoso del mundo. Dios pudo haber hecho muchas cosas. Dios pudo haber hecho o movido otros medios para que ellos se fueran a Belén, para, no sé, cualquier cosa. Piensa cualquier cosa. Pero no, en lugar de eso, Dios movió el corazón de este hombre para mostrarnos que, mis hermanos, lo que Dios ha decretado no hay quien lo detenga. Esa es la voluntad de Dios y para mostrar su poder, Dios movió el corazón de este hombre. De todo el imperio, del imperio más grande, en ese momento Dios movió su corazón. El César llamó a todo el imperio a ser empadronado, un censo, mis hermanos. Así que los habitantes debían de regresar a su lugar de origen, como lo vimos en el versículo 3. Dice, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
José era de la casa de David. David era de Belén, de Judea. Este gran rey temporal que tuvo Israel, uno era de allí. Y el Mesías tenía que nacer ahí y venir de David, de la simiente de David. De manera que Dios estaba cumpliendo, mis hermanos, lo que Él había prometido. Versículos 4 y 5. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dios había organizado todo, mis hermanos, soberanamente, todos los hechos para provocar que esa profecía se cumpliera. Si la intervención divina de Dios, mis hermanos, Jesús no hubiera nacido en Belén, hubiera nacido en Nazaret, Galilea, y ya no se cumplía esa profecía. No, Dios tiene palabra, mis hermanos. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días que ella había de parir. Otra vez esa palabra. Se cumplieron los días que Dios determinó. El momento, mis hermanos, había llegado. Se cumplieron los días en que el rey Jesús tenía que nacer. El tiempo de Dios había llegado y no hay poder humano que detenga este decreto. Dios fue soberano. Dios acomodó todo. Dios movió todas las circunstancias para que se diera lo que Él había decretado. Dios lo hizo para con su Hijo Jesús, mis hermanos, y Dios también lo hace para con nosotros. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios porque la vamos a hacer. Decía Pastor Carlos, voluntariamente a fuerzas, pero lo vamos a hacer. Voluntariamente a fuerzas, pero Dios nos hace hacer su voluntad, si somos sus hijos. Si somos sus hijos. Pero Dios va a obrar, eso es la providencia de Dios. La providencia, mis hermanos, no es simplemente que Dios provee bienes materiales económicos o lo que sea. No, la providencia de Dios es que Dios orquesta todas las cosas, Dios da todo esto, provee todas las situaciones para que se cumpla su voluntad. Versículo 7. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay tanto aquí, mis hermanos. Y parió a su hijo primogénito. La palabra que está usando Lucas es una palabra griega exclusiva para el primogénito, que literalmente significa primogénito. Ahora había dos palabras en ese momento para primogénito. Una da a entender como el primero que nació de la familia y otro como el único. La palabra que usa aquí Lucas es el primero de otros que iban a venir. Prototocos, si no me equivoco. Contrario al clero católico, María se tuvo más hijos. María no permaneció siempre virgen. María conoció a José ya después de nacido Jesús. Y le envolvió en pañales. Hermano, voy a detener aquí. Quiero que ahorita, en lo que resta, porque aquí es donde empieza a ponerse bueno. Quiero que ahorita despeje todo lo que le está estorbando. ¿Sí? Su dolor, su sufrimiento, lo que sea, su distracción, sus hijos, allá afuera. Es para glorificar a Dios. Lo que estamos a punto de leer, mis hermanos, ni los mejores teólogos que han existido hasta ahorita han podido realmente entender el misterio que es la encarnación de Jesús. Este es Dios, mi hermano, el creador del universo, mis hermanos, envuelto en pañales. Trata de imaginarse, mis hermanas, sobre todo mis hermanas, mis hermanos también. Ese momento cuando entregaron a su recién nacido, Aquí era Dios. A mi Señor no lo enredaron, no lo pusieron en telas preciosas. No.
María usó la misma tela que usan todos los bebés, que usaban todos los bebés en aquel tiempo, una tela simplemente para envolverlo de pañal, usarlo de pañal. Mis hermanos, Dios se había humillado, se humilló al ser humano, y ahora se humilla, mis hermanos, ante la necesidad de que alguien más le pusiera los pañales. El simple hecho de que Dios se hiciera un hombre ya implica una humillación muy grande. Somos menos que nada, mis hermanos. Es el problema de la humanidad de ahorita. Se ponen más arriba que Dios cuando somos menos que nada. Yo le decía ayer, Dios puede levantar de las piedras mejores cristianos que nosotros. Mejores predicadores que yo. Pero como dijo Isaías, Señor, heme aquí. Mis hermanos, Dios se estaba haciendo carne entre nosotros. Dios se hizo carne. Y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón simplemente significa como un albergue, un lugar de refugio. En ninguna parte, mis hermanos, por cierto, para que se nos quite esa costumbre, en ninguna parte dice que Jesús nació en un establo. Eso es invento católico. Jesús nació en un pesebre, que es diferente. María lo puso en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es un comedero de animales. En ninguna parte de la Biblia especifica que fue un establo, pero con toda seguridad fue un lugar donde había animales. O sea, lo hace peor todavía. O sea, si imaginarse un establo era increíble, que ahí Dios está haciendo. Este era un lugar muy probablemente de animales, de viajeros que venían de otras partes de Israel. O sea, iba a estar peor la sociedad, peor el olor, peor las condiciones. Porque un establo de pérdida lo mantienen bien. Los animales venden. Este no era un lugar así. Húmedo. Maloliente. Dios estaban haciendo y lo estaban poniendo no en un palacio, no sobre una cuna de oro, sino en el comedero de animales. Mi hija no nació en un comedero de animales. Ni muy probablemente usted tampoco. Él sí. Él sí. Y mi hermano, conforme vayamos viendo esto, quiero que vea, y eso lo hizo Dios por amor a nosotros. Para salvarme, para venir a mí, redimirme mis pecados, para salvarme. Quien no lo buscaba a Dios se vino a humillar, se acostó en un pesebre, se vio obligado a que alguien le pusiera los pañales. Ahí estaba nuestro Señor humillándose. El lugar de nacimiento, mis hermanos, también estaba planeado por Dios. No nomás Dios movió el corazón del hombre más poderoso, sino que Dios también planeó el lugar. No se quedaron sin lugar en el mesón por casualidad. No, Dios lo planeó. Yo busqué el mejor lugar por una pecadora que está ahí atrás. Dios no. Él se humilló. En las condiciones más incómodas, en una guarida maloliente, sucia, fría, rodeada de animales. Estaban haciendo de Jesús. Filipenses 2, 6 y 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, por si no fuera poco, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas 9:58 le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza desde que nació. Usted tiene techo, yo tengo techo. Él no tenía. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Decía Martín Lutero, ¿qué hombre, si se le deja su naturaleza pecaminosa, qué hombre, si fuera Dios, se humillaría como Dios se humilló? Sí, sin ser dioses.
Jesús no se humilló, mis hermanos. Jesús no estaba naciendo en un pesebre, en un lugar de esas características para mandar un mensaje socialista, comunista, como muchos acusan el cristianismo de ser socialista. No, Jesús estaba naciendo en un pesebre, en ese lugar, para mandar un mensaje de esperanza y de salvación para todo el mundo. Que no importaba tu sector social, no importaba tu economía, no importaba de dónde vengas, todos tenían libre acceso hasta llegar al pesebre. Todos. Era un mensaje de salvación. Este era Jesús, mis hermanos, encarnándose, naciendo en un pesebre. Versículo 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Pastores. Estaba el foco con Jesús y se mueven los pastores. Los más de los sectores sociales más despreciados en aquel tiempo. Analfabetas. Y además se los consideraba violadores constantes de la ley, porque tenían que cuidar las ovejas 7 días a la semana y no tenían el tiempo para poder atender cuestiones religiosas. A eso Dios está revelando. Dios decidió revelar su nacimiento de su Hijo a los miembros de un grupo más humilde y despreciado en aquel momento. No fueron reyes. Los ángeles no se iban a parecer a reyes ni a los sacerdotes, sino que aquellos que eran considerados violadores constantes de la ley. Versículo 9. Y aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Su versión, si tiene la 1960, dice: la gloria de Dios se les apareció. La gloria de Dios fue resplandor, mis hermanos. Yo platicaba con mi esposa, yo creo que usted también lo ha visto. No es la misma la oscuridad de la ciudad que la oscuridad en medio de un rancho. No es la misma. Se siente que la oscuridad te va a comer, se siente espesa que la puedes tocar. Bueno, mis hermanos, en aquel tiempo no había alumbrado público. Probablemente tenían antorchas y mucho. Ahí estaban estos pastores, como cualquier otro día, supongo yo. Y de repente la gloria de Dios resplandece sobre el cielo. De repente esos pastores reciben una visitación que no iba a tener precedentes. O sea, nunca en la historia del Antiguo Testamento había habido una manifestación de Dios como la que iban a presenciar estos pastores. Nunca. La gloria de Dios, mis hermanos, se les presentó en medio de la profunda oscuridad y tuvieron gran temor, y es normal. Como Isaías, como Pablo, como muchos que han visto la gloria de Dios. Versículo 10. Mas el ángel les dijo: no temas, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel le dice: no es un momento para que teman, no traigo juicio. Los ángeles también traen juicio. No traigo juicio, traigo buenas nuevas, traigo el evangelio. Eso es lo que significa la palabra nuevas, buenas. Eran los ángeles diciendo: hey, aquí los doy nuevas de gran gozo. No era un juicio, sino de salvación, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido, versículo 11, hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. He aquí el motivo de gran gozo de estas nuevas. Dios estaba proveyendo el Salvador. Dios estaba proveyendo, mis hermanos, lo que ellos jamás habían podido lograr y nosotros menos. Ellos esperaban un Salvador terrenal, que Dios se los va a dar en su momento. Pero era un Salvador, mis hermanos, que no todo el mundo esperaba de la misma manera. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas porque el mundo sea salvo por él. Cristo es el Salvador. Mi hermano, si usted dijera Cristo es un Salvador, no tendría problema alguno en la sociedad, en el mundo actual. Si usted dijera Cristo es un camino, es una verdad, es una manera de vivir, no tendría problema, hermano. El problema del cristianismo, de los cristianos, es que decimos que Jesús es el Salvador, es el camino, es la verdad, es la única vida. Y nadie se puede acercar al Padre si no es por Él. No hay ningún otro, no hay ningún nombre dado a los hombres en que Dios pueda mediar. Y eso solamente Jesús de Nazaret. Es el Salvador, mis hermanos. Jóvenes, niños, todos los que estén lejos de Cristo. Tú necesitas un Salvador. Ustedes necesitan un Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Sabes de qué te vino a salvar Dios? De Dios. Dios ofrece salvación de Él mismo. Aunque parezca paradójico. No. Dios no nos está rescatando de Satanás, como si Satanás tuviera un poder para... No. No, Satanás no es un ayeshincle de Dios. No. Tú mereces ira. Tú mereces castigo. Y como dijo Jonathan Edwards, no caíste al infierno ahorita en la mañana, porque Dios te está sosteniendo así como un insecto inmundo. Y abajo están las llamas de fuego. Como insecto inmundo te está sosteniendo Dios. No te suelta. ¿No es misericordioso? ¿No te está dando tiempo para que te reconcilies con Él? Misericordioso Dios. Si te soltara, caerías por tu propio peso al infierno. Dios te está salvando de la ira. Dios mandó un Salvador, mis hermanos, para salvarnos a nosotros de su ira. De su justicia que, válgame la redundancia, justamente merecíamos. Mis hermanos, no lo buscábamos, era la oveja que estaba perdida sin saber que estaba perdida. Era aquel que vino, mi pastor, mi Señor. Dejó la 99 para venir a buscarme a mí, para venir a buscar a usted, hermano. Eso es lo grande de que Jesús es el Salvador. Me salvó cuando no sabía que estaba perdido, mis hermanos. Me salvó cuando me curó mis heridas, cuando no sabía que estaba herido, mis hermanos. Jesús me trajo, me curó y me hizo parte del redil. Las ovejas eran mejor, las cuidaban mejor los pastores cuando estaban dentro del redil. Jesús vino y nos puso dentro del redil, mis hermanos. Cuando no lo merecíamos, cuando no lo buscábamos. Este buen pastor que dio su vida por sus ovejas, tuvo que ir hasta donde estaba la oveja perdida, mis hermanos. Tuvo que atravesar montes y valles y todo lo que tuvo que hacer para llegar por ella y la puso sobre sus hombros. Hasta llevar al redil. ¿Sabe que todavía damos patadas cuando estamos dentro de los hombros? ¿De qué nos quejamos? ¿Cuál puede ser nuestra queja? ¿El matrimonio? ¿La casa? ¿La economía? Tenemos la mejor de las suertes sobre la faz de la tierra. ¡Vívalo! ¡Vívalo, hermano! Jesús es mi Salvador. ¡Vívalo, mi hermano! Porque veo como que los afanes de esta vida, mis hermanos, nos ganan de estar gozándonos, mis hermanos, del Salvador. De que Jesús es mi Salvador. Dice, a ustedes les ha nacido un Salvador, no a todo el mundo. Las nuevas de gran gozo eran nomás para un grupo, para todo el pueblo, nomás una manera de hablar, era nomás para aquellos que iban a obtener el perdón de Dios. Nomás para ellos, mis hermanos, vienen tiempos y ya está empezando, tiempos de la mercadotecnia del mundo, mi hermano, yo sí le ruego, Dios no. Yo le ruego, mi hermano, que por favor se mantenga lo más alejado y su mente lo más enfocada en lo que realmente hay que enfocarse.
en que celebramos la unión hipostática. Y si no sabe qué es eso, investíguelo. Te lo dejo a tarea. Eso es lo que estamos celebrando. Que Jesús es mi Salvador, cuando no lo quería. Él es la esperanza, mis hermanos. Él es el pan, Él es el agua de vida. Hay muchas iglesias que no predican que Él es el Salvador. Bueno, dicen que Él es el Salvador, pero no dicen de qué. Lo tergiversan. Salvador de tu negocio. Salvador de tu matrimonio. Salvador de tu economía. Dios puede bendecirte esas áreas. Amén. Pero Dios vino a salvarte de su propia ira. ¿Por qué nosotros sí somos salvos por Él y otros no? Nos duelen los demás al no verlos salvos. Pero porque este sí. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque yo sí. Porque usted sí. Usted sabe lo que hacía, ¿no sabe? Y Dios decidió salvarlo. Salvarlo, mis hermanos. Estamos en medio del lodo cenagoso y nos tomó, nos sacó de allí, nos puso sobre la piedra, nos limpió, mis hermanos. Decía predicador, el verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado y la culpa, no de sentimientos artificiales y psicológicos de culpa. Jesús no vino a quitarte la ansiedad un rato. Jesús no vino para que te sientas bien, vienes a la iglesia y ya me siento bien, ya cumplí. No, Jesús vino para darte arrepentimiento y libertad de culpa verdaderamente. Porque la reconozcas o no, se los decía. Desde aquí se ven muchas cosas, se ve cómo los niños van perdiendo su inocencia. Y la mía la va a perder. ¿Sabe por qué la pierde? Pecado, 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 culpa tras culpa, más y más sentimiento de culpa. Aunque te levantes, estás igual que el pipí, pues es la piedrota acá atrás. Espero que sepan todavía, que les enseñen quién es el pipí en la escuela. ¿Qué es Cristo? Cristo, el Señor. Os ha nacido un Salvador, el Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Qué títulos para un bebé? Era un bebé en ese momento, mis hermanos. ¿Qué títulos? Cristo, el ungido, la palabra griega que estaba ahí. El ungido, el que estaba esperando a Israel, el Mesías, el Señor con ese mayúscula otra vez. Dios mismo naciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto será por señal. Cuando estaban diciendo los ángeles a los pastores, dice, y esto será por señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Yo le pregunto, ¿qué tiene de señal ver a un niño envuelto en pañales? Nada. Había muchos en ese momento, probablemente. ¿Cuál era la señal? Que estaba en un pesebre. Con toda seguridad le puedo decir que el único bebé en ese momento en Belén, postrado en un pesebre, era Dios. Era Dios. Era Dios. Hermanos, Jesús vino a ser algo parecido, algo similar cuando llegó la salvación a nosotros. María tuvo que perder echarle, si no fue María, porque pues también está complicado, fue José muy probablemente. Tuvo que limpiar ahí, mis hermanos. Tuvo que pasarle con un trapo ahí y limpiarle y Jesús vino a nacer en el cochino corazón que teníamos. Jesús no se fue a los mejores palacios, Jesús no se fue con el que tocaba mejor que yo, con el que era mejor que yo para predicar. Jesús se vino con los preciados
cochino corazón que tenía. Pero no nomás entró así, vino a limpiar. Pero ahí nació. Y vino un nuevo corazón. Versículo 13. Y repentinamente, cuidado con eso, Dios conoce mi corazón, cochino corazón. Y repentinamente fue con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuarto himno registrado por Lucas. Este es el cuarto ya. Así como repentinamente apareció el primer ángel, mis hermanos, ahora eran muchos, no se sabe cuántos, pónganle todos los muchos que quieran, ángeles en el cielo. Repentinamente, cantando a Dios, alababan a Dios, todo el cielo se desató en regocijo ante el nacimiento del Hijo de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Todos estaban cantando, los ángeles estaban cantando, algo que muchos cristianos se olvidan en estas fechas: gloria a Dios. Y cada domingo, gloria a Dios, porque se encarnó, porque vino a nacer en esta tierra cochina y en mi corazón cochino. Gloria a Dios por ello. Estaban atónitos, pasmados ante el milagro que estaba aconteciendo, el milagro de la unión hipostática. Y otra vez lo invito a que investigue qué es eso. La deidad, mis hermanos, fíjense lo que dice este autor. Trate de imaginárselo, trate de poner ahí, imaginarse a María ahí con el bebé. La deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. ¿Puede haber algo más misterioso, más profundo? El bebé termina de comer y suspira. La palabra reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan sobre su madre. La deidad esforzándose por enfocar. Ella toca sus manos pequeñitas y las manos que esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. Por amor a usted. Por amor a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los ángeles no empiezan a glorificar a Dios por nuestro beneficio, no. Primero, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios por lo que estaba aconteciendo. Y en la tierra paz. ¿Qué tipo de paz está hablando aquí? ¿Paz en el mundo? No, Jesús hubiera fracasado porque sigue habiendo guerras. ¿Paz entre nosotros? Tampoco, Jesús hubiera fracasado porque no podemos con la familia. ¿Paz con quién? ¿Horizontal? No. Paz vertical. Paz. Y en la tierra paz. En la tierra ha venido ahora la reconciliación. El reino de los cielos es acercado, decía Jesús. La paz ahora era entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Paz, porque no estás en paz con Dios. Aunque vengas a la iglesia, aunque hagas lo que quieras, no estás en paz con Dios. ¿Y sabes por qué no te duele? ¿Sabes por qué no estás ahorita aquí llorando, pidiéndole perdón? Porque sigue habiendo orgullo en tu corazón. Que no sabes quién es Él. Pues hasta que Dios no te presente delante de ti, vas a seguir acumulando cultos. Gloria a las alturas y a la tierra paz. La gran necesidad del mundo actual. Paz. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para ellos, no hay paz para los malos. Buena voluntad para con los hombres. No para con los hombres de buena voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Buena voluntad ¿de quién? De Dios.
Para con los hombres, la paz, ese gran gozo del cual hablaban los ángeles, estaba solo resguardado para aquellos hombres que han recibido la buena voluntad de Dios. Nosotros somos recipientes de la buena voluntad de Dios, porque nos salvó, porque nos redimió, porque nos transformó. Versículo 15. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. La inquietud de ellos, mis hermanos, era entendible. Ya querían ver lo que el ángel, lo que Dios les había revelado. 16. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Mis hermanos, qué escena. Qué escena. Dios estaba revelando a estos pastores que estaban lejos del pesebre. Esos pastores que estaban lejos habían sido llamados a estar cerca. Ellos que estaban despreciados, que eran despreciados, fueron los primeros en tener la revelación. Ellos que no eran considerados entraron hasta el pesebre a tener su propio encuentro con Dios mismo. Mis hermanos, de una manera figurativa, y cuando diga esto, que nosotros fuimos acercados al pesebre, no quiere decir que Jesús sigue siendo un niño. Fuimos acercados al perdón de Dios, a ese encuentro con Dios. Mis hermanos, nosotros también estamos lejos de ese pesebre. Lejos allá, los despreciados, los analfabetos, lo que Dios, nadie quería. Nosotros fuimos acercados a ese pesebre. Esa revelación fue dada, fue venir a nosotros en un culto, donde sea, no sé cómo fue para usted. Pero un día Dios me habló como a estos pastores. La revelación de Dios vino a mí, mis hermanos. Y fui y me acerqué rápidamente hasta donde estaba Jesús en ese pesebre. Los que estábamos lejos vinimos a ser acercados. Los que no teníamos lugar en ese hecho, ahí estamos. A Dios la gloria, porque se nos fue revelado el Salvador. Nosotros estamos lejos, despreciados, no considerados. Hemos sido hechos cercanos. Esta frase, y lo digo abiertamente, esta frase la saqué de un cantante que ya se alejó del pesebre. Qué triste, ¿no? Pero tú que estás tan lejos del pesebre. Tú que estás tan lejos. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no? Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Juan 6:37, todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Deja de estar lejos en el frío de tu pecado, deja de estar lejos en las calles perdido, buscando el sentido de tu vida. Deja de estar lejos buscando un lugar para refugiarte, porque no hay lugar para refugiarte. Sino ven y acércate a este pesebre, porque no vas a encontrar otro lugar donde haya más amor de Dios mostrado. No vas a encontrar paz para tu corazón, porque no hay lugar en el mundo que te lo pueda dar. No vas a encontrar, vas a seguir perdido. Vas a seguir perdido en el frío de tu pecado hasta que te acerques a este pesebre que es Jesús. Acércate y ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Este pesebre no tenía puertas, no era un establo, no tenía puertas, estaba aquí abierto para que todos vinieran. Desde los reyes a estos humildes pastores iban a venir delante de Dios. Tú que estás tan lejos, acércate. Acércate, ven a Cristo hoy, porque solo en Él hay salvación. Ven a Él. Voy a decir algo. Regálame de vida un minuto donde seas honesto contigo mismo. Nomás uno. ¿Eres feliz? ¿No tienes ansiedad? ¿Nunca te ha dado ansiedad? ¿Nunca te ha dado depresión? ¿Nunca has sentido el pecado? ¿Nunca has sentido la culpa? De veras. De veras.
Ven a Cristo. Ven a Cristo. Solo no hay consuelo, solo no hay paz. Mis hermanos, seguimos cerca del pesebre. Seguimos cerca del pesebre. O andamos ya pensando en qué vamos a agarrar o qué agarramos. En el Buen Fin y el Black Friday. ¿Qué voy a hacer para Navidad? ¿Con quién me voy a juntar? Con todo respeto. No sea mediocre. No sea ignorante. Con todo respeto se lo digo. No sea tibio. Si no se gozó hoy, pídele a Dios que lo ayude. Dios nos está preparando, mis hermanos, para festejar ese día. Aquí está. Porque la respuesta a estos pastores, al tener ese encuentro con Dios, 17, y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. No se pudieron quedar callados de lo que habían visto. Los demás se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero muchos nomás se maravillan y no hay salvación. Nomás fue por puro morbo lo que estaba pasando. Te puedes maravillar y a lo mejor y hasta llorar aquí y el día pasar aquí enfrente y cantar, pero ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Que no sea mera curiosidad. 19, más Manía guardaba todas estas cosas confiriendo en su corazón. Y versículo 20, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Se volvieron glorificando y alabando a Dios. Nos ganan, ¿no? El testimonio de estos pastores ante las buenas nuevas que habían recibido, revela algo más que sucede en la vida de un alma recién nacida. La respuesta de aquellos que llegan a Cristo es hablar a otros acerca de Él. En vez de estarse preocupando, mi hermano, ¿qué va a comprar? ¿Cómo va a evangelizar ¿A quién va a evangelizar, mi hermano? ¿Quién le va a hablar? ¿Va a tener el valor de decir feliz nacimiento de Cristo? No, hermanos, ¿qué? Hay que molestar. ¿Unos pastores nos ganan? Triste. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a poder tratar de dimensionar lo que es este milagro, mis hermanos, y que se ha hecho por nosotros, por amor a nosotros. Oremos.